El día de hoy contamos con una gran ponente que es la doctora Cintia Lizeth Sánchez Centurión, que es especialista en medicina familiar y comunitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud Mental Comunitaria de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. La doctora cuenta con una amplia formación tanto laboral como docente y con capacitaciones médicas continuas. Entonces, sin más por el momento, le cedemos el micrófono a la doctora. Le recordamos que está abierto el chat por si quieren poner sus dudas o pueden levantar la manita para que les demos la palabra y puedan hacer sus preguntas. Presentes para poder conversar un poco de este tema muy importante. ¿Me confirma, por favor, si se logra ver la pantalla? Sí, doctora, se ve muy bien. Entonces, bueno, médico de familia en Perú. Y lo que vamos a ver el día de hoy es un poco algunos aspectos importantes con relación a este tema, ¿no? Vivir con ansiedad, estrategias de afrontamiento. Y voy a partir de una pregunta. Espero que me puedan contestar, de repente si no por el chat. Y esa es la pregunta, del chat. Entonces, sí, ¿verdad? Vamos a ver cuántos están atentos también a interactuar conmigo el día de hoy. Muchas gracias por sus respuestas. Y bueno, adicionalmente, probablemente cuando he hecho esta pregunta, a muchos ha venido de repente una situación específica, un momento, ¿no? O claro, incluso varias situaciones que pueden haber desencadenado esos síntomas de ansiedad, ¿no? De repente los que se encuentran en sala o que son personal de salud, de repente han hecho ese seguimiento de identificar qué puede haber desencadenado esos síntomas. Pues definitivamente, y muchísimas gracias nuevamente por sus respuestas. Como les mencionaba, en algún momento de nuestra vida, realmente sí hemos sentido eh, estos trastornos de ansiedad, suelen experimentar muchas veces este miedo, ¿no? Y preocupación de manera intensa. Otros, ustedes han pasado por esas experiencias, tengan esos síntomas o esas sensaciones la mayor parte del día. O sea, esos sentimientos muchas veces van acompañados de esa tensión física, esos trastornos falta de atención, de repente estoy justo para hacer un examen o en una situación que me genera bastante estrés, entonces, y muchas veces son difíciles de controlar. Y eso pues causa una angustia importante y puede durar mucho tiempo si no se trata. Entonces, imagínense vivir, y eso es lo que sucede muchas veces con las personas que ya tienen un diagnóstico establecido. Y más, vamos a ir a un paso atrás. Gente no tienen el diagnóstico, pero ya tienen todos esos. Voy a interrumpir la señal, no poder decirme para poder retomar donde me encontraba en la presentación. A ver, creo que nuevamente estábamos por acá. Muy bien. Entonces, les mencionaba que actualmente, pues muchos tienen este trastorno de ansiedad, ¿no? Un aprox entre un 3 a 4%. No sé, hay muchas personas que viven con este trastorno y de alguna manera, a pesar de ser un buen número, muchas veces de ellos no llegan ni el 30% a recibir tal vez un manejo adecuado. Es decir, no acuden o no acceden tal vez al tratamiento efectivo
por falta de conocimiento, ¿no? Por falta a veces de concientización de que realmente es un problema, ¿no? Y que puede estar afectando a su salud, que puede tratarse incluso. Y muchas veces, pues, la falta de prioridad en nuestros sistemas de salud, a veces a este problema que puede ser muy frecuente, pero no lo sabemos identificar, a veces por parte de los mismos profesionales de salud, ¿no? Precisamente porque los profesionales de salud a veces no están capacitados o a veces todavía hay ese estigma social. Entonces, lo que vamos a ver ahora nada más esto es para tener una idea, ¿no? Lo que es la ansiedad, ¿no? Los factores de riesgo, ¿no? Y algunas estrategias que justo les mencionaba. En esto en realidad solamente es para recordar que sí, efectivamente es un problema de salud mental frecuente y yo diría incluso que subdiagnosticado, precisamente porque a pesar de identificarlo, ¿no? O de repente de tener, ¿no? Todos los avances en relación a saber cuáles son estas condiciones de riesgo, tal vez, o cuáles son estas definiciones de la ansiedad, aún, ¿no? A la misma persona le cuesta aceptar que hay un problema. ¿No? Acá, por ejemplo, si bien es cierto, muchos estudios mencionan que es más común en mujeres, se da también en varones, y pues se evidencia mucho durante estas situaciones de estrés. Y justo que hemos estado hablando varios temas esta semana en relación a la salud mental, sabemos que actualmente este acceso que hay a eh, las plataformas, ¿no? Ya sea redes sociales, ¿no? De alguna manera, el ritmo de vida que llevamos en general está conllevando precisamente a que estas situaciones de estrés sean muy constantes en nuestro día a día. Entonces, eso implica que de alguna manera convivamos con esta ansiedad, con estos síntomas de estrés o vivamos estresados día a día y muchas veces no encontramos la manera de combatir estas molestias, ¿no? Entonces, ¿qué es la ansiedad? Pues la ansiedad, ¿no? Ya sabemos que es este trastorno emocional que se caracteriza por estos sentimientos de preocupación, ¿no? Que les comentaba, muy probablemente en algún momento ustedes han sentido estos, esta preocupación, este miedo, esta inquietud, y a veces incluso no lo identificamos, ¿no? Tenemos esa sensación, pero no sabemos cuál es la causa, qué es lo que lo está originando. Y el detalle es que a veces incluso, ¿no? Esto llega a ser progresivo y se manifiesta a través de síntomas físicos, psicológicos, que afectan al bienestar del individuo. Ahí es donde empieza ya a verse un problema, ¿no? Cuando empieza de repente a afectar en eh, en su desarrollo social, en su entorno laboral, ¿no? Entonces, es importante identificar cuáles son estos síntomas, ¿no? Ya sea a nivel psicológico, la preocupación, como les decía, esa inquietud que a veces una persona de repente de la población general no pueda entender por qué está pasando eso, ¿no? Y siente miedo, siente que hay un peligro inminente probablemente, ¿no? Entonces, es una respuesta emocional, obviamente, a esa amenaza que se percibe, ¿no? Porque es la percepción que tiene la persona, pero no la entiende todavía. Entonces, ese estado de inquietud y nerviosismo, pues ya empieza a evidenciarse o a presentar manifestaciones corporales de ansiedad, ¿no? Y es importante, incluso desde la mirada de nosotros, que probablemente muy aparte de ser profesionales de salud, podemos identificar algunos factores a nivel de la persona, ¿no? Nosotros también tenemos contacto con personas y esas personas pueden tener algún factor que implique que pueda desarrollar estos síntomas de ansiedad, ¿no? Antecedentes familiares, predisposición genética, la ansiedad, ¿no? Yo tenía una paciente eh, que tuvo una caída, ¿no? Se fracturó la cadera y eso conllevó pues a que desarrollara un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Pero eso se identificó mucho tiempo después, ¿no? Ella empezó a tener mucho miedo al salir. Ya no salía,
y justo con la pandemia, pues eso de alguna manera orilló a que se fortaleciera esa ansiedad, ¿no? Ya no salía, paraba encerrada en su casa, ¿no? Y había otros antecedentes importantes, ¿no? Porque otros hermanos también tenían alguna predisposición genética porque tenían otros diagnósticos asociados. Entonces ahí nos damos cuenta la importancia de hacer esa evaluación primero individual, ¿no? Esa valoración completa o integral de esa persona. Ver las experiencias angustiantes que pueden haber conducido a esa ansiedad, ¿no? Les mencionaba nuevamente esta persona, ¿no? Que había desencadenado esa serie de síntomas a partir de un evento. Anteriormente a ello, ¿no? Ella bueno, es ya jubilada, una trabajadora de salud, era un personal técnico de enfermería, había trabajado más de 20 años en sala de operaciones, o sea, había estado sometida a bastante estrés, pero en ningún momento, digamos, se evidenció tal vez, ¿no? Estos problemas hasta que sucedió este evento traumático. En otras situaciones, por ejemplo, puede haber falta de apoyo social, que también es un factor de riesgo individual, porque el aislamiento, la falta de conexión social puede condicionar o incluso aumentar o empeorar o agravar el cuadro. Estrés prolongado, también esa exposición continua a situaciones estresantes, como les mencionaba. Actualmente, si nosotros comparamos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces comparamos cómo era hace 15, 20 años, ¿no? De repente, bueno, son más jóvenes, pero preguntarles a sus padres también, ¿no? ¿Cómo era el día a día de repente de los niños o adolescentes hace 20 años, ¿no? ¿Qué era lo que hacían en el día a día? ¿No? Entonces, ahora con las actividades, tanto del colegio, tanto del trabajo, ¿no? eh, Conectándonos continuamente a través de las redes sociales, ¿no? Vía virtual, ¿no? De repente para varias actividades. Entonces estamos sometidos muchas veces a estrés que ya forma parte de nuestra vida, ¿no? Y obviamente para ciertas personas, estas condiciones socioeconómicas también. Probablemente hemos tenido contacto con personas en donde justo estas limitaciones financieras o sociales pues contribuyen a la ansiedad, ¿no? Yo recuerdo mucho, bueno, tengo varias experiencias justo durante pandemia, ¿no? Porque durante pandemia, al inicio, la pandemia o al inicio de la pandemia en realidad, llegaban muchas personas eh, preocupadas pensando que podían estar contagiadas, ¿no? Cuando se hacía la evaluación, en realidad no tenían síntomas de COVID. El problema era que si uno ahondaba, ¿no? Y empezaba a conversar con ellos, muchas de ellas tenían trabajos informales, ¿no? Tenían de repente su puesto en el mercado. Y yo recuerdo eso porque en el centro de salud donde yo me encontraba, a unas 4 o 5 cuadras estaba el mercado de ese distrito, ¿no? De esa localidad. Y pues muchos habían cerrado precisamente por las restricciones, por la emergencia sanitaria, pero era digamos, el ingreso más seguro que tenían del día a día, ¿no? Entonces, muchos empezaron a entrar en esta ansiedad por no saber, ¿no? Si, de dónde van a conseguir dinero para llevar la canasta básica a casa, ¿no? Qué es lo que pasará y cuánto tiempo iba a durar la pandemia. Les hablo de los primeros días. Muchas personas llegaban angustiadas porque no sabían qué hacer, no sabían de dónde obtener la comida para poder llevar a su casa o de dónde obtener el dinero para comprar la comida. Entonces, ahí nos damos cuenta que definitivamente, ¿no? Algunas personas nos afectó más que a otras. Entonces, eso es a nivel individual, porque obviamente esas situaciones también a diferir mucho, ¿no? Cómo nosotros estemos preparados para reaccionar si de repente es un niño, un adolescente, un adulto mayor. Entonces, qué importante es poder hacer acción primero a nivel de la persona, ¿no? ¿Qué pasa si yo encuentro todos estos factores de riesgo?
en un adulto mayor, ¿no? Y eso también se evidenció justo durante la casos de un paciente que tuvo COVID moderado y vivía solo, ¿no? Y nosotros teníamos que hacerlo, o sea, ir a verlo todos los días, asegurarnos que seguía, que estaba bien, ¿no? Que no se iba a complicar, porque si se complicaba, tendríamos nosotros que asegurarnos que reciba la atención, ¿no? Felizmente, gracias a Dios, no requirió oxígeno, pero ahí nos damos cuenta de la importancia también de esa red de apoyo que necesita una persona. Y creo que ese justo fue un tema, el tema del día de ayer. Pero qué importante es que esto se articulen, porque muchas veces cuando nosotros vemos a un individuo, no solamente vemos a esa persona, ¿no? Sino vemos también su entorno, ¿no? Y eso también nos puede ayudar para determinar o brindarle esas herramientas necesarias para ayudarlo. Entonces, esto es más que todo en países de Sudamérica, porque definitivamente sí varía, pero como nuestro contexto, de alguna manera los determinantes, o sea, nuestra realidad es muy similar, entonces digamos, hay una alta prevalencia, ¿no? Hay altos casos, como les digo, muchas veces subdiagnosticados de ansiedad o de trastornos, básicamente de ansiedad, ¿no? Se mencionan, por ejemplo, países como Argentina y Chile, que es aparentemente donde hay más eh, prevalencia de estos trastornos, ¿no? Y es donde vemos que se empieza a convertir en un problema, ¿no? Acá vemos cuáles son como los factores socioeconómicos, porque hay desigualdad de ingresos, incluso acá, ¿no? Probablemente ustedes hagan una superficial y en cada uno de sus países hay desigualdad. Perú es uno de los países que tiene bastante integridad laboral y eso se evidencia también en la pandemia, los factores de salud, ese limitado acceso que hay a la atención de la salud mental acá. Si bien es cierto, tenemos nuestros centros de salud mental comunitario, aún falta que esto se articulen a nivel local, o se garantice el cuidado. Y eso de alguna manera también repercute, ¿no? En la misma salud de ese individuo. Y la conciencia inadecuada. No hay tantas campañas de difusión, no sé, a ver, después también me comentarán cómo es en sus países, porque yo recuerdo mucho la pandemia, sí se abordó y había bastante, tal vez, difusión de ello, ¿verdad? Pero eh, muchas veces la difusión mediante plataformas digitales o redes sociales no llega, ¿no? Acá por lo menos hay lugares o zonas alejadas, zonas rurales, donde no llega la información, ¿no? Entonces, muchas veces esto todavía considera un problema. No tenemos conciencia de que esto realmente es un problema. Creemos que es parte de poner fuerza. Eso también lo he escuchado muchas veces. Y eso de alguna manera, este, es importante también brindar la información adecuada por parte de nosotros. En el caso, por ejemplo, de factores culturales, lo que les decía, ¿no? El estigma social. Ahora ya no es tal vez tanto si comparamos con años anteriores, pero de alguna manera es importante que tengamos claro que aún la sociedad tiene cierto tabú hablar de estos problemas, ¿no? Y en factores ambientales, pues lo que sucede también a nivel de los países de Sudamérica, ¿no? Hay desastres naturales, justo nosotros siempre tenemos en ciertos momentos del año lluvias, inundaciones, donde hay más contaminadas, ¿no? Entonces eso de alguna manera también influye a que las personas empiecen a estar sometidas a tanto estrés y tensión que empiecen a manifestar estos síntomas. ¿Y qué hacer en esas situaciones? Eso es lo que, de alguna manera, eh, nosotros debemos tener claro. ¿Cuáles pueden ser esas estrategias para afrontar esas situaciones? Entonces, de manera general, porque estas estrategias no necesariamente las va a dar o las necesita dar un personal de salud, en realidad la podemos hacer cualquiera de nosotros. Cuando ustedes han tenido ese momento
de ansiedad, ese profundo temor o incluso algo que no han identificado a lo mejor, ¿no? O pasan por una situación así y empiezan con esta estrategia que es la más difundida, la más práctica, ¿no? La respiración profunda, de inhalar profundamente, ¿no? De mantener esa respiración, exhalar lentamente, no repetir el proceso. Esa respiración profunda, si bien es cierto, sencilla, muy sencilla, nos ayuda a reducir esa tensión. No esa tensión que de repente porque, bueno, depende si es a veces hasta un niño, ¿no? O un adolescente, porque en relación a este tema se ha hecho muchos estudios que hablan precisamente de identificar en qué momentos significativos de nuestra vida hemos o estamos más sometidos a este estrés, ¿no? Y hablan de la etapa estudiantil, ¿no? Pero comparan a la etapa estudiantil en los niños, en los adolescentes, en los universitarios, ¿no? Y hablan que los universitarios están sometidos a más estrés porque hay más responsabilidad. Y más que todo, porque ya son más conscientes de esas responsabilidades, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí nos damos cuenta que sí es importante poder identificar, ¿no? Después de eh, esta, en Doctora Cintia, no la en el escuchamos día a día, nuevamente. que básicamente es donde se presenta. Hola, hola, sí, ¿me escuchan? A ver, ¿me Ya, confirman? doctora, ahora sí ya. Gracias, listo, muchas gracias. Entonces, bueno, les comentaba con respecto a esta técnica muy sencilla que es la respiración profunda, la respiración lenta, probablemente cada uno lo pueda hacer, ¿no? Para poder disminuir la tensión que pueda tener en ese momento, ¿no? Y promover la relajación. Que justo tuvieron este tema lo abordaron el lunes, ¿no? Y se habla también como una técnica, una estrategia para poder abordar o afrontar la ansiedad. No solamente el mindfulness, sino también el yoga. Estos enfoques muchas veces abordan o permiten abordar estos síntomas, ¿no? La tensión muscular, la respiración irregular, ¿no? Entonces, y hay estudios incluso recientes, ¿no? Que hablan precisamente de que estos reducen, ¿no? Incluso la variabilidad de la frecuencia cardíaca, los niveles de cortisol, ¿no? Y definitivamente destacan, pues, en el caso del mindfulness, para mejorar la regulación emocional y la concentración, ¿no? Es importante porque estas estrategias nos pueden servir si las practicamos periódicamente, porque definitivamente el manejo de la ansiedad ya tal vez para una persona que lo tiene, que tiene ya un trastorno, ¿no? Necesita un manejo individualizado, o sea, hay que pasar una evaluación. Es importante tener claro si yo no identifico que tengo en ciertas situaciones estos síntomas, ¿no? De repente son muy frecuentes en mi día a día, entonces empecé a ver qué estrategias yo puedo incorporar en para precisamente disminuir estos síntomas que pudieran aparecer. Entonces, mindfulness, como les dije, ya se ha presentado como un tema, pero sí es importante porque se enfoca en el presente, ¿no? En concentrarme en el aquí y en el ahora. Porque ¿qué pasa con las personas o cuando en algún momento de repente hemos tenido ansiedad y sabemos identificar cuál es la causa, preocupada, de repente tensa o temor? Temor a lo desconocido, muchas veces temor a algo que pueda pasar. Ese es el común denominador, ¿no? Tengo la sensación que algo me va a pasar o algo va a pasar. Entonces, es incertidumbre. Entonces, por eso, esta técnica es interesante porque nos permite volver acá, ¿no? Enfocarnos en el ahorita, con el aquí y en el ahora, y aceptar esas emociones. Esta parte es que muchas veces negamos las emociones, ¿no?
queremos más bien bloquearlas. Y ya también hubo un tema en relación al tema de gestionar las emociones, donde sabemos que es importante aceptarlas, ¿no? Porque es el primer paso. Aceptar una emoción, reconocer, aceptar esos sentimientos, ¿no? No bien evitar ese juicio que pueda generar, ¿no? No existen emociones, ¿no? Y evitar el juicio, observar muchas veces, y eso de alguna manera va a permitir que se mejore el bienestar, experimentar un mayor bienestar. Entonces, funda, que les mencioné al inicio como una técnica práctica. Esto se incluye incluso en el mindfulness, incluye en otras, ¿no? Ayuda a tener ese control sobre mi propio cuerpo, ¿no? A mandar ese mensaje. En Pero hay una, por ejemplo, que acá se menciona, ¿no? Del ejercicio físico, porque también hay varios estudios que hablan y le están dando mucha importancia al ejercicio físico. Y ahí vuelvo a la pregunta, ¿no? Si, bueno, de repente alguna vez se la han hecho o le han hecho a sus padres hace 20 años, ¿no? ¿Qué se hacía? Los niños, por ejemplo, salían a jugar a las calles porque eran seguros, ¿no? Los niños salían a jugar con... Hay un sustento de que esto sí aporta beneficios a nivel de nuestro organismo. Entonces, estos movimientos han beneficios para la salud, ¿no? Sabemos que permite que controle nuestro, entre otras cosas a nivel físico, nuestro peso, tal vez, ¿no? Evitar que sea sedentario, ¿no? O que tenga o que haya un mayor bienestar. También fomenta esa fortaleza de nuestra mente, ¿no? Como se dice, mente sana en cuerpo sano. En realidad, sí, aunque sea un mensaje tal vez muy utilizado, es cierto, ¿no? Y entonces, de alguna manera es importante, porque si bien es cierto, pues sí está demostrado que estimula el cerebro, ¿no? Libera dopaminas, endorfinas, muchos otros neurotransmisores que se asocian precisamente a esa sensación de placer, felicidad, estabilidad emocional, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar a mejorar ese estado emocional, ¿no? Por ejemplo, en los niños. Hay niños que ya viven con ansiedad, un compromiso, una responsabilidad de los padres saber identificarlo, ¿no? Para brindarles esas herramientas, porque imagínense si para nosotros de estrés o por esa de repente momento de tensión, de angustia, ha sido difícil manejarlo. Imagínense para un niño que aún no tiene esas herramientas, que aún no tiene esa madurez. Entonces, definitivamente es importante brindarles a esos padres esas herramientas necesarias, ¿no? Imagínense simplemente hacer actividad física, ¿no? Y establecer dentro de nuestras rutinas, como la actividad física. Acá me gustó mucho poner este abuelito porque nunca, o sea, es tarde para empezar a hacer actividad física. Yo he tenido pacientes, no recuerdo mucho cuando hacía las visitas domiciliarias a pacientes con diabetes, ¿no? Con hipertensión, y muchos de ellos pues les costaba. Definitivamente siempre los primeros pasos van a ser complicados, ¿no? Pero de alguna manera ir a su casa ayudaba porque ya empezábamos a establecer qué estrategias podíamos utilizar para que aumente su actividad física del día a día, ¿no? De repente subir y bajar escaleras, si es que no tenía ninguna alteración a nivel de la rodilla, ¿no? De la columna, caminar. Algunos tenían mascotas, sacar a su perro, ¿no? Algunos salga con su esposa, ¿no? Busquen una estrategia que puedan trabajar incluso en familia, porque eso motiva. Entonces, definitivamente eso no necesita indicarlo un personal de salud. Una persona que identifica primero, acepta que tiene o puede tener de repente
esta tensión o esta angustia, pues es importante ver por qué puede estar pasando y poder establecer estas estrategias o estas rutinas también dentro de mi día a día, ¿no? Y esto es algo importante, por ejemplo, esto nos ayuda mucho en los niños, crearles un horario diario, ¿no? Porque nuevamente recuerden que las rutinas ayudan para que ellos empiecen a brindarles seguridad y con mayor razón a estas personas que tienen ya síntomas de ansiedad, porque ya establecer rutinas les ayuda precisamente a generar un entorno seguro para ellos. Entonces ya no van a percibir de repente esa incertidumbre. Los síntomas pueden desencadenarse precisamente por eso. Esto lo controla de alguna manera, pero definitivamente no basta con que se haga, ¿no? Sino es hacerlo de manera rutinaria, de manera periódica, con técnicas de relajación, ¿no? Como la meditación, el yoga, ¿no? La visualización para calmar la mente. Otras estrategias, incluso también por ahí lo mencionaron, creo que cuando Anita hizo el tema también de control de emociones, ¿no? Del diario emocional, porque nos permite identificar de alguna manera qué puede estar pasando, ¿no? Es algo interesante. Yo incluso alguna vez también lo practiqué, ¿no? Porque te ayuda a reconocer o identificar esa emoción. A veces, tal vez dependiendo de la crianza de cada uno, ¿no? Pero antes no te permitían tal vez gestionar las emociones, ¿no? O habían emociones buenas, entre comillas, y emociones malas. Entonces, muchas veces tú tenías que bloquear esa emoción, ¿no? Es más, esa era la mejor estrategia para... definitivamente es importante identificarlo, ¿no? Y esta es una herramienta también muy sencilla, ¿no? De aplicar, hacer un diario para ver, es decir simplemente escribir cómo me sentí el día de hoy. O de repente escribir solamente cuando tuve esas situaciones, de repente donde estuve muy ansiosa, ¿no? Con mucha tensión, de escribirlo y eso muchas veces me ayuda para poder entenderla. Tal vez no en ese momento, pero sí poder identificar a largo plazo, ¿no? Y de acuerdo a ello establecer qué es lo mejor que me pueda servir a mí, porque definitivamente es importante. Probablemente yo pueda establecer una estrategia que me sirva a mí, a otra no. Por ejemplo, en la actividad física, ¿no? En la actividad física hay tantas, es- es- eh, digamos, formas de hacer actividad. A otros les gusta manejar bicicleta, ¿no? A otros les gusta, por ejemplo, hacer pesas, ¿no? Hay diversas formas y la idea es adecuarla a lo que necesita esa persona, ¿no? Otras estrategias como la conexión social. Definitivamente no me refiero solo a las redes sociales, porque también cuando hablamos de redes sociales nos dimos cuenta que si son una herramienta, obviamente durante la pandemia, ¿no? No es- sino esas que van a reducir ese aislamiento, ¿no? Permitir que haya esa conexión social, preferencia no solo me refiero específicamente a las redes sociales, sino más bien esa conexión social con nuestros entornos más cercanos, ¿no? Por ejemplo, a nivel del colegio, a nivel del trabajo, ¿no? El diálogo interno positivo, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? Incluso eh, muchas veces nos dice, tienes que afirmarte a ti misma, ¿no? Todos los días, ¿no? Pararte frente al espejo y decir, yo voy a poder, hoy será un día. Entonces, realmente esos pensamientos negativos con esas, ¿no? Y después uno los recoge en mente, algunos han manejado esta estrategia de por lo menos a cambiar esos pensamientos negativos, que muchos de esos pensamientos negativos los que nos llevan a esos síntomas, ¿no? Y limitar los estimulantes, dependiendo también de las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, les gusta el café, hay que tratar de limitarlo, ¿no? Para reducir la ansiedad, que buscar alternativas. Y otras, pues, intervenciones específicas. Me confirma, por favor, si se escucha. De repente otra vez se me está cortando el internet, porque de verdad.
Sí he tenido problemas con el internet. Y se ¿Se escucha, doctor. escucha? Sí, se escucha, doctora. Excelente. Sí. Muchas gracias. Y estas pues, ya son intervenciones específicas en realidad, más de conocimiento, ¿no? Porque definitivamente es importante que lo dé un profesional, especialista, un psicólogo, ¿no? Pero que son interesantes con respecto a estas terapias de aceptación y compromiso, ¿no? Esta terapia, por ejemplo, si bien es cierto, reduce, ¿no? Sí, hay estudios y demuestran que reduce los síntomas de ansiedad, ¿no? No es este tratamiento, ¿no? Es curioso porque la reducción de los síntomas, si bien es cierto, puede ocurrir por ello, pero su objetivo es aumentar la flexibilidad psicológica. No sé si alguna vez han escuchado ese término, ¿no? Pero me parece interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía, a veces cuando tenemos estos síntomas no deseados, y si promovemos, porque es la terapia, esta terapia, ¿no? De manera general, no les menciono algunos aspectos claves, lo que busca es promover la aceptación de los síntomas. O sea, si yo siento esta angustia, siento este miedo, eh, lo acepto. A eso está orientada la terapia. ¿No? Promover esta atención plena en el presente, de aceptar los síntomas y la flexibilidad psicológica precisamente se refiere a la capacidad de permanecer presente con esa angustia que tengo. ¿Y eso qué implicaría? Implicaría, ¿no? Que probablemente si ya yo tengo continuamente estos síntomas, ¿no? Cada vez que aparezcan, yo las acepte y de alguna manera sepa convivir con esos síntomas. Y eso no puede ser incómodo al inicio, pero de alguna manera, ¿no? A largo plazo, porque es una terapia a largo plazo, reduce la ansiedad, ¿no? No solamente para la ansiedad, sino también para la depresión, ¿no? Mejora la calidad de vida. Como les decía, es muchas veces está basado, se podría decir, en esta flexibilidad psicológica, ¿no? Porque ¿qué sucede eh, frecuentemente? Muchas veces cuando tenemos de repente, esta angustia, ¿no? Estas emociones, se podría decir negativas, las tratamos de evitar, ¿no? A través de intentos repetidos de reducirlo, eliminarla, ¿no? Y eso es la rigidez psicológica, que impide ese aprendizaje, ¿no? Para corregir esa angustia, ¿no? Es algo interesante porque, como les mencionaba, se plantea tal vez para ya un manejo más especializado, definitivamente, pero como les decía, está orientado al hecho de no escapar, no tratar de eliminar, sino aprender a gestionar, ¿no? Que es justo lo que se nos habla de gestionar esas emociones, ¿no? De aceptarlas y de buscar herramientas en el día a día, ¿no? Para de alguna manera lograr ese bienestar, ¿no? Y es interesante, como les mencionaba, porque se muestra que tiene un impacto positivo en la salud mental de las personas, las terapias cognitivo-conductuales, que esas son muy ampliamente conocidas también. Eh, Aquí, pues, lo importante es definitivamente, si hay una base científica, es desarrollar estas habilidades de afrontamiento, ¿no? Para mejorar la adaptación a los cambios. A muchas personas que les cuesta adaptarse a esos cambios. Y lo vimos nuevamente. Qué rica experiencia encontramos durante la pandemia, ¿no? Lamentablemente esas situaciones nos llevaron a afrontar esos cambios, ¿no? Y muchas personas, pues, les costó más que a otras, precisamente, ¿por qué? Porque no somos flexibles, ¿no? Y esa regulación emocional definitivamente es un trabajo donde vamos a nosotros ver resultados a mediano y largo plazo. No, pero es importante también tener en cuenta estas alternativas. Entonces, como les mencionaba, probablemente nosotros vamos a vivir otras experiencias más adelante, ¿no? Vamos a tener contacto con personas que vivan experiencias, ¿no? De ansiedad, ¿no?
Ya, pero también es importante identificar o ayudar a esas personas que ya puedan tener un trastorno, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué? Para que hablen de su problema, ¿no? En eso me quedo con esta imagen, ¿no? ¿Cómo nos puede costar hablar de tantas cosas superficiales? Mejor dicho, es muy fácil hablar de cosas superficiales, pero nos cuesta ahondar, ¿no? Entrar un poquito más adentro, no lo vamos a hacer claro con cualquier persona. Muchas veces tenemos personas en casa, de repente amigos con los que podemos hablar de estos temas, pero que se dé la importancia de poder hablar y tener una comunicación efectiva, porque muchas veces el solo hecho de hablar ayuda también, ¿no? Y por eso era que mencionaba esto de la conexión social. La conexión social no es para compartir memes, no es para compartir videos en TikTok, no o Reels, sino en realidad es para precisamente sentir, ¿no? Que tengo ese apoyo, ¿no? Sentir que no estoy solo. Y bueno, y con eso me quedo. No me voy a extender más porque en realidad lo que sí me encantaría, y si fuera posible, es escuchar y saber, bueno, qué experiencias también o qué comentarios tienen al respecto. Y bueno, me quedo con esta imagen, ¿no? Que de alguna manera resumen también la importancia de brindar ese acompañamiento, ¿no? No hablando de un profesional de salud, no, sino teniendo de repente un familiar o un amigo o una persona que puede estar pasando un momento difícil, porque es un momento difícil, ¿no? Pero podemos pasar por esto y recordarles pues, que no están solos. Muy bien, con eso termino. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta si es que hubiera algún comentario adicional. Gracias. Muchas gracias, doctora, por tan excelente ponencia y por todas las herramientas que nos ofreció en estos minutos. Abrimos área de preguntas. Si alguien quiere levantar la mano o comentarios, díganos. Revisamos el chat a ver si hay alguna. Eddie Cepeda. Ah, no lo escuchamos. Que active su audio, tiene que decirle. Que active Sí, el está activo. micrófono. Eddie Cepeda, su micro, no se le escucha. No logramos escucharlo, Eddie Cepeda. Usted nos escucha, puede escribirlo de repente en el chat, aunque he visto que ha escrito ahí algo interesante que lo voy a comentar, pero sale su micro activado, pero no se logra escuchar su audio. Parece que es un tema de repente del equipo. Si de repente puede solucionarlo, voy leyendo lo que ha escrito. Ok, ok, sí, de Ahora acuerdo. sí, ahora sí, Sí, creo ya que lo ¿Me sí se la escuchamos. escuchan? escucha.
Ajá, Sí, bueno, muchas gracias desde Nicaragua. Un abrazo a todos los participantes. Me están escuchando, ¿no? sí, sí, claro. Bueno, el tema de la salud mental de nuestra población, hablemos de Latinoamérica, ¿verdad? Enfoquémonos ahí. Y mucho se mencionó de COVID. Recordemos que tanto la enfermedad como la vacuna vinieron a traer problemas en lo que se refiere a la salud mental, sobre todo el post-COVID. Muchos problemas de ansiedad, de depresión, de ansiedad generalizada, de depresión mayor y problemas más serios todavía. Eh, bueno, el origen de esta situación no es tema de la charla, pero sabemos que fue una mala intención de provocar esta pandemia con primero el factor de mortalidad y después de eso de la población. Enfermar a la población, ¿para qué? Para que la población sea dependiente de fármacos. Un gran problema que se está dando, incluso en nuestro país ha habido momentos en que se acaban los ansiolíticos. No hay una cosa, no hay otra cosa, y la industria farmacéutica pues tendría algún nivel de responsabilidad. Pero bueno, el enfoque sugerido y de más bajo costo sí son las terapias no farmacológicas, el abordaje psicosocial, la satisfacción de las necesidades básicas del individuo. Una persona que no tiene trabajo, que tiene ingresos bajos, que su canasta o cesta familiar en su país es imposible, que los gastos de salud no los puede cumplir, son personas que van a tener niveles de ansiedad permanente que lo van a llevar a cronificar esa situación. Y si a eso le agregamos otras situaciones como los problemas de violencia, la inmigración, etcétera, entonces estamos hablando de ansiedad en sí, la depresión. Se desactivó su audio. Sí, ¿me escucha de nuevo? Sí, Sí, ahora a sí ella se le nuevamente la escucha. escuchamos. Ok, entonces abordarlo desde el enfoque psicosocial creo que tendría un impacto mayor y de más bajo costo, creándoles condiciones de satisfacción de las necesidades básicas al niño, al adolescente, al joven, al adulto mayor. ¿Cuál es el gran problema que estamos teniendo con la población? Que se está fortaleciendo y fomentando antivalores como son las adicciones, consumo de sustancias, de drogas, comportamientos inadecuados, y en eso los gobiernos tienen todita la potestad constitucional para intervenir y hacer estrategias que muchas veces tienen que haber medidas coercitivas para que no se fomente este tipo de conducta. De lo contrario, los que trabajamos en el área de la salud, sobre todo mental, el esfuerzo que hacemos queda nulo porque todo eso lo vota el mercado, el consumo, las conductas irresponsables. Entonces, ese abordaje psicosocial es importante que lo hagamos, ¿verdad? Porque si no, vamos a vivir con ansiedad todo el tiempo y dependiendo de fármacos, que es el mayor abordaje que se hace lamentablemente. Desde Nicaragua, un saludo con todo respeto. Les saluda el doctor Eddie Cepeda Cruz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eddie. Un saludo también para Nicaragua, desde Perú. Y muy, muy importante lo que usted ha mencionado, ¿no? Tal vez sí es cierto, definitivamente hay una responsabilidad del gobierno, pero digamos, vamos a bajar un poquito más porque nosotros como profesionales tenemos también definitivamente una responsabilidad ahí, ¿no? Y lo que usted menciona con relación a, a no solamente limitarnos al manejo farmacológico, ¿no? Porque ahora pues todos se orienta a ello, ¿no? Desde que va una persona de repente simplemente para explicar lo que puede estar sintiendo y hay profesionales pues que rápidamente te medicalizan, ¿no? Que si bien es cierto, en algunas situaciones son necesarias, ¿no? Los fármacos, pero también sabemos que no es que el paciente va a vivir eternamente con ese tratamiento.
¿no? Pero también vemos ahí que es un poco tal vez la falta de capacitación del mismo profesional que no sabe cómo retirar un fármaco al paciente, ¿no? Y es importante eso también, porque eso es algo que todavía no se está abordando con tal vez la frecuencia que se debería. Yo les hablo, les comentaba de repente desde la experiencia incluso hasta personal, ¿no? Porque eso es una batalla que a veces, imagínense si uno como profesional de salud sabiendo qué le puede pasar a esas personas que no saben, ¿no? Mi mami tiene un trastorno de depresión ya controlado, pero sí pasaba que muchas veces iba cada vez al psiquiatra y el psiquiatra le doblaba la dosis, ¿no? Entonces, y claro, mi papá me decía, pero es el que sabe, es él. Yo no le puedo decir que no me dé el medicamento, ¿no? Y de verdad, yo llegaba y veía bolsas de pastillas porque no es solamente darle el tratamiento, sino ver todo ese abanico de alternativas y de herramientas que pueden darle al paciente o a la persona que puede estar pasando un trastorno, pero que muchas veces sabemos que eso no vamos a tener un efecto a corto plazo, ¿no? Eso implica un seguimiento, eso implica un acompañamiento que a veces pues el personal de salud no lo quiere asumir, ¿no? Hay varias cosas en realidad, ¿no? Es creo un tema para abordarlo de repente en una próxima, porque hay varias cosas interesantes ahí que ver, ¿no? Desde dónde viene el nivel de responsabilidad, pero sí comparto lo que usted menciona, ¿no? De que debemos tener ya, dejar de lado, de centrarnos tanto en la enfermedad y de ver a esa persona, ¿no? Creo que eso ya también está cambiando. Cada vez más profesionales de salud se están dando cuenta de la importancia de ver a esa persona, ese individuo que puede acudir a nosotros por cualquier problema. Muchísimas gracias, doctor Eddy, por su comentario. ¿Alguien más? Pues creo que no hay más dudas. Muy claro todo lo que explicó, doctora. Le agradecemos mucho por todas las herramientas brindadas. Una excelente presentación. Agradecemos también a quienes nos acompañaron. Y si no hay más por el momento, damos por finalizada la ponencia. Tengan excelente tarde y nos vemos en el próximo webinar. Si me permite, doctora, voy a dar un saludito y una despedida. Soy Dora Bernal, la presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Felicitarlas por este esfuerzo, por este webinar, estuvo excelente. Gracias a la doctora por la presentación. Es un tema muy importante y es un tema fundamental para los médicos familiares. En el marco de la celebración del Día del Médico de Familia, esperamos que todos hayan aprovechado este tema y a ustedes por haberlo preparado. Muchas gracias. Ojalá puedan ir a Montevideo y que nos veamos allá en nuestro Congreso del Cono Sur y en la Cumbre Iberoamericana. Un saludo para todos. Muchas gracias, Muchísimas doctora Dora. gracias también, doctora. Muchas gracias por sus palabras.